Buenos días a todos, 21 de septiembre, mi día, día del estudiante o de la flor, no sé de cuál de los dos me ponen. Día Eh, de la Paz hoy, Día de la Internacional de Paz la Paz. también, tenemos mucho para celebrar y festejar. Yo tengo, por ejemplo, mis hijas festejando que están durmiendo en casa. Ayer salieron, no tienen ni facultad ni secundario, así que están de festejo y de celebración. Día de la primavera con un día bastante feo, pero bueno, es lo Es lo que hay. Ven, el cuadro de Anita nos trae los colores y la primavera que no está afuera. Bueno, buen día a Hola, todos. Dani. Vamos a empezar. Estamos leyendo el libro de Shmuel. Estamos leyendo el final de la vida de Elí y el comienzo de la nueva función del profeta Samuel, que está empezando de a poquito a asumir su rol. Así que voy a compartir la pantalla. Uy, esperen, se me fue. Un segundo, que la volvemos a buscar. Acá está. Bueno, ahora sí, entonces comparto pantalla. Acá tenemos el capítulo 4. Habíamos leído hasta el 11 inclusive, el último encuentro, si yo no recuerdo mal. Y entonces tenemos que arrancar. Acuérdense que hubo una guerra con los Plishtim, los filisteos. En esa guerra llevaron el arca de Dios, el arca que contenía las tablas de la ley, el arca que era lo más sagrado que tenían en aquel momento. Los llevaron a la batalla para inspirar, para que los soldados peleen y luchen con más fuerza. Y la guerra fue mal. Los soldados de los Plishtim derrotaron a los soldados hebreos y capturaron el arca y mataron a los dos hijos de Pinjas, perdón, a los dos hijos de Eli, Hofni y Pinjas, a los dos hijos de Eli, los mataron cuando secuestraron el arca. Hasta ahí habíamos llegado. Y un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Shiloh con sus ropas rotas y polvo sobre sus cabezas. A ver, ya tenemos un chat acá abierto. El día de estudiante todos. Entonces, ¿alguien sabe por qué la maratón son 42 kilómetros y piquito? Tommy dice que sí. A ver por qué, Tommy. Era la distancia que hicieron, pero para mí era en Grecia eso, ¿no? No me Sí, equivoco. sí, es correcto. Efectivamente, en la La batalla de distancia, Maratón tuvo que la correr un distancia para soldado avisar. 42 kilómetros. Eso es. O sea que esto de que en las batallas haya gente que tenga que llevar alguna noticia y correr hacia el lugar era una práctica habitual de la antigüedad. Esto pasaba porque cuando la gente, los pueblos iban a las guerras, la gente que se quedaba en las ciudades necesitaba recibir información o tener algún tipo de feedback y parece que había gente especialmente entrenada o que se ocupaba de correr y avisar. En el caso de Maratón era una cosa de vida o muerte porque iban a matar a todas las mujeres y todos los niños para que no los violen, para que no los secuestren, no los lleven como esclavos. Entonces había habido un pacto y si no avisaba a tiempo, hubiera sido una masacre total porque la batalla estaba casi perdida y finalmente no la perdieron. Bueno, nada, a veces es hasta trágico. Y acá lo trágico o lo terrible o la mala noticia, la gran pregunta es, ¿cuál fue? ¿Que mataron a los dos hijos de Elí, que era el conductor espiritual del pueblo, o que secuestraron el arca de Dios? Y antes de que me contesten esa pregunta, les tengo que preguntar, ¿a qué episodio de la Torá les recuerda esta escena? Hay un episodio de la Torá que tiene muchas reminiscencias con esta escena. Que con el arca, Con lo que acabamos de describir como escena con el arca y con los dos hijos de no, Elí. a mí me recuerda las 7 vueltas de Jericó, ¿no? De las murallas, con el arca, que llevaban el arca siempre. Eso no es Torá, eso es Tanaj. Ah, De la Los Torá. hijos de Aarón, Muy bien. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón y cuándo?
los que ingresaron y que murieron en el lugar, ingresaron y murieron. En el Codex HaKodashim, donde solo podía entrar el sumo sacerdote y entraron ellos y se quemaron. ¿Saben qué día fue ese? Ok. El día en el que Aarón, que era el Elí de aquel momento, o sea, acuérdense que si Elí era la figura espiritual y religiosa del pueblo más destacada en ese momento, el conductor de la espiritualidad, el que lo hacía antes era Aarón, no Moshe. Moshe era el líder político. El Elí de aquel momento era Aarón. Cuando Aarón va a inaugurar el, el Mishkan, el tabernáculo portátil, cuando lo fue a inaugurar, después de un montón de meses de trabajarlo y de producirlo, de construirlo, y con todos los detalles que da la Torá, y con un montón de cosas que hay atrás de todo eso, lo va a inaugurar, y el día de inauguración, dos hijos de él entran y hacen un Eshzar, un fuego extraño, dice el texto. Ese fuego extraño que hacen le provoca la muerte a los dos hijos de Aarón. Y entonces Aarón tiene ahí como un problema enorme, porque está frente a un ritual en la inauguración de un templo, del Mishkan portátil, en un momento muy difícil, y se le mueren los hijos, y show must go on, el show debe continuar. ¿Cómo se manejan las situaciones? Bueno, acá es muy parecido en cuanto a que el sumo sacerdote, el principal, pierda a sus dos hijos, y acá hay que elegir, ¿me preocupo más por la pérdida del tabernáculo o me preocupo más por la muerte de los hijos? A mí lo que me trae esto como reflexión es que muchas veces cuando uno tiene una vida tan involucrada en lo que hace, de tanto liderazgo y conducción, se le van a presentar muchas veces paradojas entre lo personal y lo institucional, entre lo comunitario y la familia, que pasa desde pequeñas cosas, que ahora les voy a contar alguna, hasta grandes cosas. Pero los roles institucionales tienen a veces paradojas o desafíos. Y me imagino que en otros ámbitos debe pasar lo mismo. Pero empecemos con lo pequeño, que algunas me pasó a mí. Que se me superponga el festejo o celebración de un cumpleaños de una hija o un hijo con la necesidad de ir a hacer un entierro de un miembro de la comunidad. Que por supuesto que al lado de lo que estamos hablando es pequeño y chiquito, pero el nivel de paradoja pasa y uno se pregunta, ¿a quién le debo más lealtad? ¿Tengo que estar presente en el momento comunitario importante que se me demanda o tengo que estar presente en un momento familiar que es un recuerdo para toda la vida o que es una ausencia para toda la vida? Entonces, estas cosas suceden ya hoy, quizás no en términos de vida y muerte o en términos tan extremos como en aquel momento, pero me imagino que en lugares que estén en guerra o en lugares que haya situaciones más violentas, puede haber una disyuntiva parecida. Entonces, lo que el texto nos propone, nos plantea es esta dicotomía que a veces aparece y se torna un dilema. Un dilema es cuando hay dos valores que chocan, que colisionan, y no hay uno que esté bien o que está mal. Uno tiene que hacer una valoración de cuál de las cosas le es más significativa a uno. Aquel que elige priorizar la familia, nadie puede decir que está mal. Aquel que decide priorizar a la comunidad, tampoco se puede decir que está mal. Es una situación que hay que poner en juego tus propios valores, ¿no? Y resolver y decidir. Entonces acá hay un hombre que corrió, llega a Shiloh, que es donde estaba Eli, y entonces, cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en su asiento junto al camino esperando ansiosamente, porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Así pues, el hombre fue a anunciarlo en la ciudad y toda la ciudad prorrumpió en gritos. O sea, amigos, que Elí, por lo menos hasta acá, no está preocupado por los hijos. Está preocupado por lo institucional, por lo nacional, por el arca. Su preocupación tiene que ver con que llevaron a una batalla al elemento más importante que estaba bajo la custodia de Elí, sumo sacerdote o principal referente religioso de aquel momento. Yo voy a hablar un poquito de esto, de esta idea del arca y demás en la mañana de Kipur.
porque yo creo que a nosotros lo que nos cuesta a veces es extrapolarnos a la situación de la que estamos hablando. Simplemente para que lo vean gráficamente, el único elemento que tenían de Dios estaba en ese arca. O sea, el arca atesoraba y guardaba las tablas que Dios le entregó a Moshe. Los pedacitos rotos de las primeras y las 2 tablas enteras entregadas por segunda vez. Eso es lo que contenía el arca. De eso estamos hablando, ¿sí? Tengo un chat de Tommy, ¿debe ser? Sí. Grave es cuando en un parto debe priorizarse entre la vida de la madre o del bebé. Bueno, esa situación también es una de las dilemáticas que a veces aparecen. Ya la tradición judía la resolvió de una manera y la tradición cristiana de la opuesta. No sé si saben y conocen, pero cuando está ese dilema, la tradición judía prioriza la vida de la madre. Cuando el bebé está adentro del útero. Si el bebé empezó a asomar, ya son las 2 por igual, no se puede priorizar ninguna. Pero si está embarazada y no parió todavía y hay una situación que requiere elegir, en la tradición judía elige a la madre, que es vida, y el bebé es vida en potencia. En cambio, el cristianismo, que considera que la vida está desde el momento de la fecundación, tenemos que es imposible elegir. Que si hay un dilema, porque uno de los dos va a morir, que la naturaleza decida quién va a morir. Vos no podés elegir a ninguna de las dos y priorizar una por encima de la otra. Y el judaísmo lo resolvió distinto. Bien, eso respecto al dilema. Volvemos al texto. Elí preocupado por el arca. Cuando Elí oyó el ruido de los gritos, dijo, ¿qué es ese grito de esa gente? Entonces el hombre se apresuró y vino y dijo a Elí. Claro, el que llegó corriendo empezó a contar lo que pasaba a medida que la gente se agolpaba para verlo y recibir noticias. Y hasta que llegó al lugar donde estaba Elí sentado, ahora vamos a ver por qué estaba sentado, la gente ya empezó a gritar de angustia, de miedo, de desesperación, y entonces Elí ya sabe que las noticias que trae el que viene corriendo son malas. Cuando Elí oyó el ruido de los gritos, dijo, no, ya es solo Elí. Elí tenía 98 años, sus ojos se habían cegado y no podía ver. Ahora ven porque estaba sentado. No es que Elí era vago o cómodo como yo, sino que Elí estaba grande y no veía. Y el hombre dijo a Elí, yo soy el que vine del campo de batalla. Yo escapé del campo de batalla hoy y dijo, ¿cómo fueron las cosas, hijo mío? Hay todo un preámbulo que nos pone ansiosos de saber qué está pasando, por qué tantas vueltas. Y la Torá a veces es más directa y más rápida. Acá está generando un clima de que una noticia no buena está a punto de ser dicha. Y el hombre dijo a Elí, no. Y respondió el mensajero y dijo, Israel ha huido delante de los Plishtim. Y también ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus 2 hijos, Jofni y Pinjas, y el arca de Dios ha sido tomada. Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer es, cuando vos das una mala noticia, ¿vas diciendo de lo menos malo a lo peor o vas diciendo lo peor de entrada y después vas continuando con el resto? A ver si se entiende la pregunta. Pasaron varias cosas malas que uno tiene que enumerar. ¿Empezás con la peor o terminás con la peor? ¿Cuál es tu estrategia? Yo siempre pregunto, ¿qué te digo primero? ¿Lo bueno o lo malo? No, pero acá no estamos hablando de bueno, acá todo es malo. O sea, hay que contar lo Bueno, malo. ¿Vamos de a poco o vamos de golpe? Esa es la Vamos de pregunta. a poco. Yo de a Vamos de a personalmente poco. voy de a poco. Claro. de a poco. Sí, Irene. Irene. Bueno, mi papá nos decía que cuando hay que decir que alguien se murió, no se dice, ay, te tengo que decir que se murió, porque esos instantes son larguísimos. Hay que decir el nombre de la persona y después decirle lo que le pasó. Claro. Esa era la teoría de mi papá. O sea, de golpe.
Sí, sí, o prepararlo, pero no decir se murió primero, o se accidentó, o se cayó, o primero decir tal persona, tal cosa, ¿te acordás? Y después decir el nombre y después la situación. Eso nos decía mi papá. Está bien, pero uno puede decir, tengo que Sí, contarle que alguien falleció. Entonces puedo decir, ¿viste tal persona? Bueno, se subió a un techo y no hizo equilibrio y se cayó y se dio un golpe muy fuerte y lo llevaron al hospital urgente, hicieron todo lo posible y falleció. Ujú. O uno puede decir, ¿viste tal persona? Falleció, se subió a un techo, se cayó, se hizo todo lo posible, se lo llevó al hospital. O sea, uno transmite lo mismo, pero uno puede decir de una manera o la otra. ¿Por qué les pregunto esto? Porque la pregunta para hacerles es, en este texto, ¿qué estrategia usó el que vino corriendo? ¿Usó la estrategia de decir primero lo peor o al final? Veámoslo de vuelta. O de menor a mayor. Menor a Israel mayor, claro. huyó en la batalla contra los filisteos. O sea, estamos Claro, perdiendo la batalla. claro. Segundo, murió un montón de gente del pueblo judío. Ujú. Tercero, también murieron tus hijos. Cuarto, el arca de Dios fue tomada. Claro. Si Lo fue fuera preparando así, emocionalmente a los otros, los va claro, preparando pero emocionalmente. si fuera así, al líder del pueblo le preocupan más sus hijos que miles y miles de soldados judíos. Sí. ¿Es Y más sí, importante el arca que las vidas humanas? Sí, te lo dice el texto en el siguiente. Ah, bueno, esperá, no me hagas trampa. No, no, no quiere decir que por eso yo me baso que de menor a mayor. Está bien, Para pero vos otros, haces trampa, Tommy. Contá, contá el final de... Estás jugando con cartas marcadas, Tommy. es Ah, acelerado todo. por supuesto que siempre hay que hacer eso, buscar el texto para ver cuál es la respuesta. Yo los hago a ustedes jugar e imaginar para ver qué ranking hubieran hecho ustedes, ¿no? Cómo se hubieran posicionado ustedes y qué hubieran contado primero y qué al final. Y cuando vemos el siguiente, y sucedió que cuando mencionó el arca de Dios, Eli cayó de su asiento hacia atrás, junto a la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho, había juzgado a Israel 40 años. Entonces, en este relato tenemos varias cosas, amigos, para entender. La primera es que no hace nunca la Torá mención al cuerpo del otro, como ahora. No se puede hablar del cuerpo del otro. Está mal decir algo del cuerpo del otro. Pero acá hay una mención. Algo rarísimo. ¿Cuánto pesaba Abraham? ¿Cuánto medía Moshe? No sabemos. No está. ¿Qué quiso decir acá el texto que pesaba mucho? La referencia seguramente es una crítica encubierta a alguien que se apoderó de un puesto, que lo mantuvo 40 años y que en esos 40 años no hizo más que comer. Es como una crítica a la tarea de Eli. Es como decirle, no es que ahora no fue a la batalla con su pueblo porque ya estaba grande, nunca lo hizo, porque se quedaba comiendo. Es como encontrar en el texto una crítica, no está hablando del cuerpo, está hablando de la manera en la que Elí ejerció su rol. Y acuérdense que el rol de esas personas era hacer sacrificios. O sea, estaban expuestos a los asados todos los días. Claro. Y ahí es donde el perfil tuyo te juega o a favor o en contra, ¿no? O sos de los que sos capaz de autolimitarte y ponerte restricciones y no dejarte llevar, o de los otros. Bueno, hay una crítica a Eli. Y por otro lado, también hay una puesta en dimensión de lo que implica el arca. El arca es algo demasiado poderoso para el pueblo judío
y Elí era el responsable del arca, es el que autorizó a que el arca vaya y es el que se equivocó en esa decisión. Porque por ganar una batalla con las Plishtim, o los filisteos, arriesgó el bien más importante, más sagrado que tenía el pueblo de Israel, y entonces también hay ahí una situación donde él siente una culpa tal que lo lleva a su muerte. Sí, Tomás o Irene, no sé quién levanta la mano. Perdón, para tener bien claro, esto significa que juzgó a Israel 40 años, yo interpreté que era una alabanza y es todo lo contrario. Es todo, por lo que vos dijiste. Solo porque a mí me llama la atención la palabra del peso, porque si no, sería un halago. O sea, David reinó 40 años, Shlomo reinó 40 años, Moshe condujo al pueblo judío 40 años por el desierto. Es un número clásico que se repite en los líderes del pueblo judío. O sea, cuando ustedes contratan a un rabino, tiene que estar mínimo 40 años en su cargo, sépanlo, y tiene que estudiar con él mínimo 40 años. Si no es ¿Cuántos años tenés ahora? desprestigio. ¿Cuántos tengo? Que Dios te Sí, escuche. de, Que Cuarenta. estemos 40 años. no, de rabino. Tengo Que Dios te 42, escuche. de vida tengo 42, Sí, sí. y 42, 52. Sí, más Y, 12. y tengo de rabino, me recibí en el 2001, no, 2002. O sea, tengo 21 años de rabino. Ah, Rabino, que Dios le oiga. Que estemos 42 años con usted. Claro. ¿Qué? ¿Y después Nosotros, no? ¿Solamente eso? ¿Y después? no, bueno, después nosotros que estemos, vos vas a Entonces no estar. me quieren, si solamente quieren Sí, el pero 40%. nosotros no vamos a llegar. Sí, vamos a llegar La todos. vida no. Si estudiamos Torah, vamos a llegar todos. Quédense tranquilos. Bueno, entonces sí, por supuesto que uno podría ver esos 40 años como un halago, y aparte es justo el número, como te les dije, de las personalidades más importantes del pueblo judío estuvieron esa cantidad de tiempo. Esa cantidad de tiempo. Pero ese comentario del peso y eso de haber tenido ya, ¿te acuerdan que el texto ya nos criticó antes que los hijos estaban por el mal camino y Elí no los reprendió, nunca les dijo nada? Hay indicios en el texto previos, porque los hijos de Moshe no heredaron a Moshe, pero el texto en ningún momento los critica, ni a los hijos ni a Moshe. Hay esas situaciones donde pasan problemas, pero con los hijos. Pero acá es bastante distinto porque aparece la crítica fuerte sobre los hijos y la crítica al padre por no hacer nada con ese tema. Más ese tema del peso, más haber mandado el arca y perderlo. Aquí oh, hay crítica fuerte. Bien. Y su nuera, la mujer de Pinjás, estaba encinta y a punto de dar luz. Y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz, porque se le sobrevinieron los dolores. Todos conocen la palabra crisis y todos saben que viene en chino de un ideograma que significa, Oportunidad. bueno, ¿cómo se dice crisis en hebreo? No, pinjas no. Crisis en hebreo se dice mashber. Mashber. ¿Y saben qué más es mashber? Silla de parto. O sea, hay una enseñanza judía que dice que cuando vos estás en medio de una crisis, lo que tenés que hacer es alumbrar una nueva salida. Tenés que dar a luz algo nuevo para salir de esa crisis. Y este texto quizás sea el inspirador de algo de todo eso. Frente a una crisis producto de muerte, de tragedia, de dolor, se adelanta la llegada de la nueva vida que venga a traer amor y a calmar el dolor infinito
que uno puede sentir en una situación de esas. Y en lo más pequeño y cotidiano, cuando sientas que estás abrumado por alguna situación, ponele, no sé, vivís en España, tenés mucho trabajo y no te alcanza el tiempo para todo lo que tenés que hacer y demás, tenés que pensar cómo alumbrar, cómo dar a luz una nueva idea, manera, forma y encontrar la salida a la situación en la que estás atrapado, en la que estás en crisis. Y cada crisis, cuando decimos crisis es oportunidad, en realidad no es del todo cierto. Lo ideal es que uno encuentre los cambios necesarios antes de llegar a la crisis. Cuando el cambio lo producís por haber llegado a una crisis, el cambio no lo decidís vos, te lo impone el contexto. Lo ideal es prever la crisis y entonces empezar a cambiar antes de que estalle. ¿Y por qué Elí no pudo hacer eso? Porque además de pesado y tener muchos años, el texto además describe que no ve. ¿Se acuerdan que dijo el texto que era ciego? Bueno, es una alerta para todos nosotros. Las crisis debiéramos verlas antes de tiempo. Cuando irrumpe en nuestra vida, es verdad que nos van a obligar a un cambio y va a alumbrar una salida generalmente, pero muchas veces ese cambio va a ser forzado e impuesto desde afuera. Cuando vos podés hacer el trabajo previo, lo más probable es que la salida la encuentres vos o la decidas vos. Crítica a los procrastinadores, tal cual. Eso lo puse más. Bien, entonces dio a luz. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron: no temas, porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención. Acuérdense que en la antigüedad el alumbrar un hijo varón era la felicidad más grande y frente a cualquier angustia o dolor ese era como el mejor bálsamo. Y llamó al niño Icabod. Cabod es honor, respeto, ese y antes es no, es el no respeto. Se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Es todo lo contrario al Cabod, ¿sí? Es como que el lugar de la vida que tenía ella antes de todo esto era el Cabod, era la nuera del Cohen Gadol, de Elí, era la esposa del futuro que iba a ocupar ese espacio, estaba embarazada, dio a luz un varón, todas cosas que le hubieran llenado de kabod, un cubed. Y finalmente todo se volvió en contra y todo fue para mal, porque el puesto del suegro se perdió porque falleció, su marido perdió el puesto porque falleció, y el arca, que era el centro y eje de todo ese trabajo que ellos hacían, también fue secuestrado. Entonces, todo es lo opuesto a lo que iba a pasar. Porque seguramente ese niño que había estado predestinado a nacer en una sociedad que premiaba la descendencia con el cargo del padre y del abuelo, se iba a interrumpir. Y la madre se muere, ¿no? Porque es medio confuso. Porque Exactamente, es medio confuso. No sabemos. Hay interpretaciones para un lado y para el otro. Uno podría leerlo de una manera y de la otra también. Lo que nos queda claro es, al texto no le preocupa más esa dinastía. Ya no va a ser más referencia y entonces queda así abierto. Porque no hay más interés en esa familia, porque va a ser reemplazada por la dinastía o por la familia o por la dirección y la conducción y el liderazgo, no de sus hijos, de Eli, sino de su hijo adoptivo, de ese chico que había sido entregado al templo y que había sido criado por Eli, que se llama Shmuel. Y es ese cambio de liderazgo y de dinastía el que deja reflejado. Y ¿sabes qué? Voy a decirlo muy crudamente, ¿no? No importa más ya.
ya no es relevante lo que le pasa a la... Es una familia más de un pueblo, de miles de familias, y no es más la familia que conduce. Sí, Tommy. Discúlpame. En general, el texto es muy crudo. En cambio, acá, decime si estoy equivocado, yo lo veo muy diplomático. O sea, da a entender cosas, o sea, se cuida en la forma de decirlo. Me refiero al texto. No queda claro, o sea, hay que interpretar. Vos saliste con que, bueno, pesado significa, o sea, son formas elegantes de voltear a alguien. Sí, porque cuando hablamos, incluso pasa a veces esto con Moshe y con otros, los textos no critican fácilmente a los líderes del pueblo judío que estuvieron tanto tiempo. O sea, el texto de la Torá es muy crudo con cualquiera que no haya ocupado un lugar, pero no hay muchas críticas a Moshe en el texto de la Torá. Así, abiertas, directas, maltratándolo. O sea, en ese sentido, creo que el texto es cuidadoso, siempre dejando claro que ningún líder es Dios y que todos son falibles y que todos son imperfectos y que todos cometen errores. Esa es la intención de la Torá. No criticar crudamente, es dejar en claro. ¿Por qué? Porque acuérdense que todos estos textos, todos de otros pueblos, los protagonistas son semidioses o dioses. Entonces, frente a textos de otros pueblos, donde todos los que son protagonistas son perfectos o casi perfectos, los textos dejan errores registrados y escritos de todos. Y eso es parte, para mí, de la innovación que trajo el judaísmo. Bien, capítulo 5. Los Plishtim tomaron el arca de Dios y lo llevaron de Ebenezer a Ashdod. Y vamos a jugar un poquito de vuelta con la imaginación. A ver, Armando, dime tu pregunta y después vamos a jugar con la imaginación. Sí, si decís algo malo del Rebbe Lubavitch, creo que te queman en Brooklyn. Bueno, digamos que nosotros no somos la Torá. Es una pregunta, no es un chiste No, lo que pero hago, ¿eh? por eso te digo, digamos que nosotros no somos la Torá. Una cosa es que la Torá critique a Moshe y otra cosa es que yo, un 4 de copas, hable mal del Rebbe que fundó una dinastía que tiene miles de seguidores en todo el mundo, o millones de seguidores en todo el mundo, no millones no, pero cientos de miles seguramente. Entonces, por supuesto que igual uno podría ser libre de criticar y todo, ¿no? Pero no podemos decir como la Torá criticó a Elí, yo estoy autorizado a criticar a cualquier otro. ¿Está bien? No es lo mismo. No, pero no es infalible tampoco. No es, No, no, porque ellos dicen el Rebbe es infalible en todo lo eso que dice. 100% de acuerdo con vos y creo que en eso Chabad se aleja de la esencia judía, en adorar e idolatrar a seres humanos, por más que hayan hecho una labor magnífica, ningún ser humano está a la altura de ser alabado, endiosado, adorado, nadie, ni siquiera yo, no. Eso está mal y yo coincido con vos en esa crítica. Para mí, Chabad se aleja de la esencia judía al hacer esto. Y ni que hablar de sacarle fotos y ponerlas como estampitas, y ni que hablar de que está muerto hace 15, 20 años y siguen esperando bendiciones de él y le siguen escribiendo deseos, cartas, pedidos y van a su tumba y hacen un ritual que el judaísmo clásico, en mi interpretación, Armando, lo prohíbe absolutamente. Parece el cristianismo, Hay, ¿viste? Sí. hay, En eso es hay, la secta más parecida al cristianismo. ¿Sí? hay, Yo, hay te yo fui a escribí la en tumba a pedir privado, nada. ahí te escribí en privado lo que había dicho, iba de la mano con lo del Armando, yo te había escrito ya antes. Me adelanté. Pero yo fui a la tumba y no pasó nada. O sea, pedí en la tumba y sigo esperando. Ya pasaron como 6 años. Bueno, por supuesto que si le contás a alguno de ellos, te va a tener una respuesta. No es que va a decir, entonces falló. Te va a decir, bueno, vos no hiciste tu parte, o te va a decir que no era bueno, vos crees que es bueno para vos y en realidad no es bueno para vos. Nada, siempre van a tener una respuesta para darte frente a estos casos. Pero está clarísimo, por lo menos para mí, que ningún ser humano
tiene ese poder ni esa posibilidad. Uno cuando reza, no reza para que otro le solucione el problema. Uno reza para que uno se dé cuenta cuál es el verdadero problema que tiene por el cual vale la pena rezar. Porque a veces uno pide, a mí me gustaría cambiar el auto, a mí me gustaría irme de vacaciones a tal lugar, a mí me gustaría... Pero cuando vas a rezar, a ver, estás frente a Dios y decís, tengo una posibilidad de pedir algo. ¿Qué voy a pedir? No, voy a pedir salud para mi familia. ¿Pero no querías cambiar el auto? No, no, está bien, pero no es que Dios me va a dar salud porque se la pida. A mí me vuelve a poner en eje pedir algo entendiendo que ahí tuve que elegir lo que a mí más necesidad me produce. Anita. Yo cuando estuve en Israel me llamó mucho la atención lo de las tumbas, me hacía acordar a los santos, que por ejemplo a San Cayetano se le pide trabajo, bueno, yo iba a las tumbas y también a tal para tener hijos, a fulana para... Me hizo acordar un montón. Y con respecto al rebe, vi que había campaña para proclamarlo Mesías en Israel, en Jerusalén sobre todo. Pero me hizo acordar mucho al cristianismo el tema de las tumbas. Ustedes saben que el Rebe, ahí te dijo Claudio, nació creo que en algún lugar de Europa y después se mudó a Estados Unidos. Nunca fue a Israel, porque si iba a Israel, quedaba en evidencia que no era el Mashiach, porque cuando el Mesías llega a Israel se produce la redención. Entonces se quedó en Brooklyn y nunca fue, para no producir ese desencanto y para dejar esa puerta abierta de alguna situación. Claudio. Sí, cuando vos vas a una tumba o ves a un rabino que te inspira, vos no le estás pidiendo ni al lugar ni al rabino que te dé una bendición. Vos siempre estás pidiendo a Dios. O sea, vos podés ser el intermediario para hacer la braja, pero siempre estamos citando a Dios y nunca a un ser humano o a un lugar determinado para que nos dé ese beneficio, si querés llamarlo así. Sí, sí, en parte es un poco la respuesta que ellos te dan. Es como cuando les criticás que tienen la estampita o la foto del Rebe y te contestan, sí, también tengo la foto de mi esposa, de mis hijos, porque yo los veo y a mí me despiertan amor. Y como decimos siempre, cuando uno reza frente al cótel, vos podés ser supersticioso y pensar que ese lugar es mágico, o podés decir, tengo y siento la energía de miles de judíos que durante cientos de años rezaron en este lugar y a mí eso me inspira. O sea, todo es posible de ser explicado e interpretado. Ahora, cuando uno ve de lejos lo que pasa en Queens, porque así como Armando contó que él fue a Queens, a la tumba del Rebe, yo también fui a Queens, más como un antropólogo que está investigando lo que está pasando que a rezar de verdad. Y fui, y lo que yo vi ahí, Claudio, y puedo estar equivocado, pues soy falible, soy un ser humano y tengo una visión parcial, lo que yo vi ahí me pareció mucho más un culto a una figura humana que una búsqueda de inspiración en un lugar para que cada uno pida por sí mismo a Dios. Pero puedo estar recontra equivocado y es una mirada totalmente parcial y subjetiva mía. Pero mi sensación fue esa. No estaría de acuerdo con el judaísmo eso. Absolutamente, absolutamente. Tomás. Sí, perdón, discrepo hoy con Claudio y estoy con tu posición. No recordame el lugar que nos llevaste en Israel, que para mí, yo te lo dije, para mí esto es la difunta Correa. O sea, ya todo el show que había, ¿dónde era? ¿Safed? No, ¿cómo se llama? Que es un rabino. En realidad no es Tzfat, sino que es al lado de Tzfat, que se llama Merom, y ahí Sí, está la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y en ese lugar también pasan cosas parecidas, donde la gente va ahí a pedir como si fuera el santo de, y tiene como incluso algunas cosas que es como especialista en mujeres que no pueden quedar embarazadas y ese tipo de cosas, o en buscar pareja para... Nada, pasan estas cosas que pero nada, quedamos responden muy necesidades humanas. choqueados. Sí, sí, es verdad. Sí, te escucho. ¿Puedo hablar? Sí, dale. Bueno, yo doy un poco mi opinión. Yo creo que la fe en ese sentido mueve muchas montañas. Ah, Cuando una persona pone su fe, su esperanza en algo,
esa misma fe, esa misma ah, confianza que pone en eso, le ayuda también a salir de los problemas. Yo creo que todas las religiones de algún modo han creado, llamarlo de un modo santo o patrones, o por ejemplo la religión católica, los nombres, porque si yo me llamo Andrés es por San Andrés, que es mi patrón, y la clave está en que mi vida se parezca a mi patrón, al corte. Un patrón en costura es un corte que se hace, que mi vida sea como se corta un traje, como él ha cortado su vida, que mi vida se parezca a la suya. De algún modo eh, eh, ponemos a lo mejor a través de personas, como han dicho, yo por lo menos así lo veo, yo no soy muy de santos, ¿no? No soy muy pero sí entiendo que a través de una persona que ha tenido una vida muy digna, una vida de bien, pues utilizar ese patrón, ese santo, para pedirle a Dios que te ayude en tus circunstancias. Es como yo lo veo, no sé, no soy teólogo ni soy... Está bien, es correcto tu manera de mirar y es un poco lo que Claudio trataba de explicar, de ver esto mismo desde un punto de vista más aceptable para el judaísmo. Pero, amigos, Moshe se murió y el texto nos dice, no se sabe dónde está enterrado, para que nadie vaya a transformar ese lugar en un lugar de culto. Sea, el judaísmo No, tiene una advertencia hacia esto, porque es verdad, las figuras inspiradoras debieran a nosotros influir positivamente para sacar lo mejor de nosotros y tener una buena vida, pero a veces algunos, en lugar de entender el vínculo de influencia y de motivación, lo transformamos lo hacen en una deidad Dios. que haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Y cuando transformamos al otro en la deidad que nos va a solucionar la vida, es cuando caemos en lo que para mí en la Torá lo que más combate, que se llama idolatría. Que la idolatría no es grave porque ponemos otro Dios en lugar de Dios, sino porque nos quitamos a nosotros la responsabilidad de lo que tenemos que hacer. Eso es lo grave de la idolatría. Porque ya no soy yo el que no consigue o el que se propone hacer algo, sino es, sí, este rabino o esta tumba no me lo solucionó, o no me hizo lo que yo le pedí que haga, o estoy esperando que esa tumba o que ese rabino me cambie la vida. Y digamos, el único que puede cambiar mi vida, mi mirada, y la que yo creo que el judaísmo nos quiso enseñar, es uno mismo, con inspiración, con ayuda, con motivación, con energía, con acompañamiento, pero soy yo. Sí, Armando. No conocemos la tumba de Moshe porque tal vez fue un hombre que no existió, porque la No, tumba de Abraham y de los patriarcas las conocemos. O sea, me llama la atención que conocemos la tumba de Abraham, que fue el primero, y evidentemente seguramente es un hombre que existió, y no la de Moshe. No Porque, hemos idolatrado a Abraham. porque Moshe, si comparás a Abraham con Moshe, es 100-1, Armando. Moshe es el protagonista indiscutible de 4 de los 5 libros de la Torá. Abraham ocupa 7 capítulos, 8 capítulos. Abraham escuchó un llamado y se fue. Moshe habló con Dios cara a cara. Abraham fue el primero que tuvo un acto de valentía. Moshe nos dio todas las normas de comportamiento de nuestra vida. No cumplís nada por Abraham, cumplís todo por Moshe. O sea, la dimensión de Moshe contra Abraham, Isaac, Jacob, Yosef es infinitamente superior. Entonces, el texto de la Torá deja al final claro que el que le da miedo que idolatremos es a Moshe, no a Abraham. Y por eso no se sabe el lugar de su tumba. Bien, tenemos unos minutos más, así que volvamos al texto. Entonces tomaron los Pristim el arca de Dios y... yo quería el juego de imaginación. Perdón, no lean. Me olvidé. ¿Cómo les va a ir a los Plishtim con el arca? Nos sacaron el arca, que se supone que es nuestro
La presencia de Dios en nuestro medio es el amuleto, es lo que nos lo que dio a nosotros fuerza, valentía, coraje y todo. ¿Cómo les va a ir a los Plishtim con el arca? ¿Se van a hacer judíos? Mal. ¿Por qué mal? Que pierden después en manos de Goliat. ¿Cómo? Saúl, no te escuché bien. Porque pierden después el desafío entre David y Goliat. No, pero las consecuencias van a estar ahora, enseguida. Todavía falta para eso, faltan unos cuantos años. Pero ¿qué- es qué- la forma en que se quieren apoderar de eso no es, evidentemente no es la que corresponde. Entonces es un bien mal habido, por así decirlo, por lo cual no parece que eso pudiera Dios acompañarlos en eso. Ok. Anita y después Claudio. Para mí la conciencia es mucho más importante que el ritual en general, siempre, ¿no? A veces, si no, el ritual pasa a ser idolatría si uno no tiene la conciencia adecuada, muchas veces, para mí. Y me parece que esto un poco era eso, ¿no? Tener algo de muchísimo poder o lo que se quiera, una tecnología, por decirlo de alguna manera, especial y no saber en realidad qué significaba o cuál era la conciencia correcta que había que tener en ese momento con eso. Es como Sí, pasa en muchas cosas. está muy bien. La palabra tecnología la utiliza mucho de la cábala moderna, usa esa palabra. Es una manera de explicarla, sí. Claudio. El pueblo elegido fue uno, a cual se le entregó la Torá. No es que cualquier pueblo puede tomarla y hacerse de ella. Hay toda una historia, hay todo un estudio, hay todo un sentimiento, y creo que la elección de Hashem no es en vano. Bueno, pero voy a empezar a responder y ahora vamos a leerlo, pero para comenzar a lo de Claudio, no se olviden que llevaron el arca a la batalla y perdieron la batalla. Por más que seamos el pueblo elegido para ese arca estuvo en la batalla y nos llenaron la cara de dedos, o nos ganaron por goleada, o como quieran llamarlo. Pero perdimos la batalla, salimos huyendo, mataron a los dos sacerdotes y nos afanaron la bandera. O sea, nos sacaron el arca. Entonces, yo voy un poquito más por el lado de lo que Anita traía, y es que el judaísmo nunca pone en un elemento la solución de ningún problema. Todas las dimensiones físicas, así sea el templo de Jerusalén, así sea el Kodesh HaKodashim, así sean las tablas de la ley, ningún elemento físico, material que está en este mundo, por sí mismo te garantiza nada. Porque ¿saben qué, amigos? Es verdad que el Kodesh HaKodashim tenía las tablas que tenían dentro la mano de Dios. Pero ¿sabes qué? Tu alma y el mío también. Las tablas no son más sagradas que los seres humanos. Pues nosotros también tenemos una imagen y una semejanza de Dios. Entonces, dejemos de buscar afuera lo que está al alcance nuestro. Lo divino y el contacto con lo divino lo tenemos todos. Conmigo y con el que tengo enfrente. Porque ese que tengo enfrente también es un pedacito de Dios dando vueltas por el mundo. Entonces, tener las tablas no es ninguna ventaja para alguien que no tiene con esas tablas el vínculo de amor que uno puede tener. La Torá es importante porque la amamos, no por la Torá. Y si agarra la Torá a alguien que no ama la Torá no tiene valor ni fuerza. Y la fuerza que tiene la Torá para nuestra vida es mientras que la amemos, la estudiemos, la queramos incorporar a nuestra vida, es el vínculo que establezcamos con ella. Entonces este pueblo va a tomar ese arca y entonces, ¿qué va a decir? Entonces tomaron los Pristim el arca de Dios y le introdujeron en el templo de Dagón y le pusieron junto a Dagón. O sea, la sumaron como un botín de guerra al lado del dios de ellos. A la mañana siguiente, cuando los de Ashdod se levantaron temprano, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. La estatua de su dios se cayó. Y tomaron a Dagón y lo pusieron a digo, habrá entrado un viento, se cayó la estatua, la levantaron y la pusieron de vuelta. Pero al levantarse temprano el día siguiente, y aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de las manos estaban cortadas sobre el umbral, solo el tronco le quedaba
a Dagón. Por tanto, ni los sacerdotes de Dagón ni ninguno de los que entraron al templo de Dagón pisan el umbral de Dagón hasta el día de hoy. O sea, fue una maldición, no una bendición. Fue mala suerte, no buena suerte. Y fue, lo que el texto dice, es que si vos te llevás el elemento religioso de un pueblo y lo sumás al tuyo, estás tirando al piso al tuyo. Estás pisoteando a tu Dios. Eso es, para mí, el 10º mandamiento. No codicies la mujer, los bienes de tu prójimo. Porque no es que si codicias la mujer de tu prójimo, un día te la vas a conquistar y la vas a traer y la vas a poner al lado de tu esposa y vas a tener el premio ahí mayor. ¿Qué hiciste ahí? ¿Tiraste al piso a tu esposa? O sea, codiciando a la mujer de otro, devaluás lo tuyo. Codiciando la vida del otro, devaluás lo tuyo. Y entonces el simbolismo es, trajeron a la deidad del otro y devaluaron la propia. Clau. ¿Se puede hacer un paralelismo cuando Tito se lleva la menorá de Jerusalén? En el sentido que se lleva un elemento que no le pertenece y lo traslada a un lugar que no es su lugar original, donde se le da el valor que tiene una menorá. Ok, salud María primero. Gracias. Depende cómo. Puede ser que sí, puede ser que no. No se olviden que la menorá era una pieza de oro sólida, maciza, única. O sea, ese elemento valía una fortuna. No sabemos qué hicieron con la menorá. Si con la menorá lo que hicieron fue fundir el oro y hacerlo plata, no tenían esa postura. Si lo utilizaron como un elemento religioso cuando lo trajeron, sí. No lo sé. Nadie lo sabe, porque desapareció esa menorá. En algún momento la versión popular era que estaba secuestrada en ámbitos de la iglesia que era como, no por lo religioso, sino como poder por encima del pueblo derrotado y vencido. Pero hasta donde yo sé, nunca la pusieron en un lugar de religiosidad al lado de su altar. Entonces no sería lo mismo. Digamos, lo que hicieron acá los Plishtim, según este relato, que lo escribimos nosotros, así que no importa, no es histórico. O sea, en este relato lo que se muestra es que si vos codiciás el bien del otro y lo ganás y lo sumás a tus bienes, devaluás lo que vos tenías antes. Y eso es lo peor de codiciar. Bueno, así que hasta aquí llegamos con el texto. Vamos a ver dónde terminamos. Ok, con las roturas de la estatua, que después seguiremos redondeando el capítulo, que no tiene mucho más que esto que estamos viendo. Así que el jueves que viene, después de Kipur, cuando todos estén blanquitos, puros y haya funcionado el Día del Perdón, nos encontraremos para tener un encuentro más elevado, no como ahora que están todos manchados y sucios con las transgresiones del año. Bueno, Tzom Kal, que tengan un ayuno que lo puedan pasar bien. Shabbat Shalom, obviamente, para mañana. Y espero verlos en Shabbat Fabián, y o en Yom Kippur. Sí, Armando. ¿hay programado un viaje a Israel el año que viene? ¿O cómo uno se entera? Porque del último nadie me avisó, a Marruecos. ¿Te acordás que ya me lo pediste varias veces? Y a Por mí eso, como y a nunca, Gaby. yo vuelvo a preguntar a ver si me da la misma No, respuesta o no. yo te contesté que lo lanzamos en Yom Kippur. El día del perdón. Sigue Bueno, vigente. No, porque es el día que estamos todos juntos. Ese día vamos a contar. Igual vos ya estás anotado, porque vos ya le dijiste acá, que quédate tranquilo. bueno, está bien. El viaje va a ser, empieza el 6 de mayo en Israel. O sea, que la gente va a ir como quiera ir, el 5 o cuando quiera viajar. Empieza el 6 de mayo del año que viene y va a durar 8 o 9 días. Estamos cerrando el programa con exactitud, pero va a ser un viaje espiritual en Israel de 8 o 9 días. Shabbat Shalom, Tzom Kal, y nos vemos. Hatimato va para todos. Shabbat Shabbat Shalom. shalom. Fatima Toba.